Bienvenidos a Izuku Fan Fiction. Viviendo bajo un mismo techo. La inauguración de las nuevas residencias de la UA debía ser algo simple y organizado, hasta que ocurre un pequeño problema. Por un error logístico, sobra un lugar en el edificio femenino. Y para resolverlo, el director Nezu toma una decisión que cambiará la tranquilidad de todos. Las chicas elegirán qué chico vivirá con ustedes. Lo que parecía una simple votación termina convirtiéndose en un caos absoluto. Momentos incómodos, peleas y celos, tensiones románticas inesperadas. Y el elegido es Izuku Midoriya. Ahora deberá sobrevivir viviendo bajo el mismo techo con varias chicas mientras intenta mantener su cordura intacta. Izuku por Harem. Comedia romántica, vida escolar y convivencia. ¿Cómo terminará esta locura? Suscríbete al canal y sígueme en mis redes, en la descripción. Capítulo 26. Setsuna Tokage, parte 1. Aproximadamente una hora después de salir de la oficina del director Nezu, la residencia femenina había recuperado gran parte de su rutina habitual. El sol comenzaba a descender lentamente en el exterior, tiñendo las ventanas con tonos anaranjados y dorados, que daban a la sala común una atmósfera mucho más relajada. La televisión se encontraba encendida reproduciendo una película que varias de las chicas estaban viendo desde hacía un buen rato. Algunas estaban verdaderamente interesadas en la trama, otras solamente ocupaban el espacio mientras conversaban entre ellas o comían algunos bocadillos. El ambiente era tranquilo, bastante normal para los estándares de aquella residencia, al menos hasta cierto punto, porque sentado en una de las mesas de estudio se encontraba Izuku. El peliverde tenía puestos los audífonos mientras escribía concentradamente en una libreta. Cada cierto tiempo cambiaba de libro, tomaba notas, revisaba información o corregía algo que había escrito anteriormente. Después de todo el tiempo que había pasado sin asistir normalmente a clases, todavía seguía intentando ponerse al corriente. Honestamente avanzaba más lento de lo que le gustaría, pero seguía trabajando sin quejarse demasiado. Mientras tanto, en los sillones se encontraban Ochako, Momo, Tsuyu, Kyoka, Yui, Kinoko, Pombi, Itsuka, Mei, Setsuna, Ibara, Mina, Toru y Reiko. Algunas prestaban atención a la película. Otras estaban más interesadas en conversar. Mei, por ejemplo, apenas miraba la pantalla porque se encontraba dibujando diseños extraños en una libreta. Toru comentaba cada escena como si fuera crítica de cine profesional. Mina y Setsuna ya llevaban varios minutos burlándose de algunos momentos exageradamente dramáticos de la película, mientras Ibara intentaba verla con seriedad. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió, el sonido hizo que algunas levantaran la vista y entonces apareció Nemuri. La heroína acababa de regresar. Llevaba una expresión mucho más relajada que la de días anteriores y, apenas cruzó la entrada, dejó sus llaves sobre una pequeña mesa cercana mientras observaba la sala. Su mirada recorrió rápidamente a las estudiantes. La televisión. Los sillones. El desastre habitual que provocaba tener tantas adolescentes viviendo juntas. Y finalmente, llegó hasta Izuku, su sonrisa apareció de inmediato, no una exagerada. No una de esas sonrisas teatrales que utilizaba cuando actuaba como Midnight. Era una mucho más pequeña, más sincera, más peligrosa. Porque desde que salieron del ascensor, por más que intentara concentrarse en otras cosas, su mente seguía regresando constantemente al mismo muchacho de cabello verde. Y eso comenzaba a preocuparla un poco. Aunque no lo suficiente como para querer detenerlo. Nemuri caminó directamente hacia la mesa donde trabajaba Izuku. El peliverde tardó algunos segundos en darse cuenta de que alguien estaba frente a él. Cuando finalmente levantó la vista, vio a su profesora observándolo con una sonrisa divertida. Inmediatamente se quitó los audífonos y los dejó alrededor de su cuello. Izuku sonríe. Hola, B. Pero se detuvo, bruscamente. Nemuri arqueó una ceja, Izuku se quedó congelado durante unos segundos. Porque acababa de recordar algo y el problema era que ahora estaban rodeados de gente. Mucha gente. Izuku, nervioso. Se rascó la mejilla. Izuku. Tengo una duda. Nemuri ya estaba empezando a divertirse. Nemuri, cruza los brazos. ¿Sí? Izuku bajó un poco la voz. Izuku. Eso de llamarla por su nombre. Nemuri lo observó. Izuku. ¿Solo era cuando estábamos solos?
El silencio duró exactamente un segundo y entonces la sonrisa de Nemuri se volvió peligrosamente divertida. Porque acababa de encontrar una oportunidad que no pensaba desperdiciar. Nemuri, acerca un poco su rostro. Oh. Izuku inmediatamente comprendió que había dicho algo mal. Nemuri, sonríe traviesa. ¿Así que quieres estar a solas conmigo? 8. El cerebro de Izuku explotó. Izuku, agita las manos. ¡No! Nemuri comenzó a reír. Izuku. No quise decir eso. No era eso. La heroína se estaba divirtiendo demasiado. Nemuri, ríe. Claro, Izuku quería desaparecer inmediatamente. Sin embargo, Nemuri decidió darle el golpe final. Se giró ligeramente hacia donde estaban todas las demás. Y habló, muy fuerte. Nemuri, sonríe ampliamente. Se supone que ahora podemos llamarnos por nuestro nombre, ¿verdad? Hizo una pequeña pausa y luego pronunció cada sílaba lentamente. Nemuri. IZOKUCHAN. El efecto fue instantáneo, la película dejó de importar, completamente. Ochako giró la cabeza tan rápido que casi se lastima el cuello, Momo parpadeó, Kyoka dejó de escuchar la televisión, Tsuyu abrió ligeramente los ojos, Pony casi dejó caer su bebida, Itsuka se quedó inmóvil, Kinoko sintió que el corazón le daba un salto, Yui simplemente levantó la vista. Lo cual, viniendo de Yui, equivalía prácticamente a una explosión emocional. Izuku sintió como toda la sangre abandonaba su cerebro. Porque ahora tenía 14 pares de ojos observándolo. Y la mayoría pertenecían a chicas, lo cual hacía todo mucho peor. Izuku, rojo. Nemuri. La heroína cruzó los brazos, esperando. Izuku tragó saliva. Izuku. Nemuri-chan. Y entonces comenzó el desastre. Ochako, se pone de pie. ¿Qué? Momo, parpadea varias veces. Nemuri-chan. Kyoka, entrecierra los ojos. Un segundo. Tsuyu, inclina la cabeza. Eso sonó bastante cercano, Kero. Pony, confundida. ¿Desde cuándo? Itsuka, mira a ambos. Creo que me perdí algo importante. Kinoko sintió que quería esconderse debajo de una mesa, porque ella sí entendía perfectamente por qué aquello era preocupante. Y no le gustaba nada, mientras tanto Izuku deseaba que un meteorito impactara la residencia. Nemuri, por otro lado, estaba disfrutando cada segundo. Nemuri, sonríe orgullosa. Izuku-chan y yo nos hemos vuelto bastante cercanos. Aquello empeoró todo, muchísimo. Ochako sintió un pequeño pinchazo de celos, Momo intentó mantener la compostura, Kyoka cruzó los brazos, Tsuyu observó a Nemuri durante varios segundos, Pony parecía confundida, Kinoko estaba nerviosa. Itsuka simplemente estaba intentando entender qué había pasado durante las últimas horas. Nemuri entonces giró hacia Izuku. Y sonrió. Nemuri, voz dulce. No es así, Izuku-chan. El peliverde sintió que estaba siendo ejecutado públicamente, pero tampoco podía negarlo. Así que simplemente asintió. Izuku, nervioso. Ese sí. Aquello fue suficiente para provocar otra ronda de preguntas. Mientras el caos comenzaba a expandirse por toda la sala, había dos personas que estaban disfrutando enormemente del espectáculo. Mina y Setsuna. Ambas observaban todo desde el sillón, prácticamente conteniendo la risa. Porque la situación era demasiado buena, Mina incluso tenía lágrimas en los ojos de tanto intentar no reírse. Setsuna, por otro lado, observaba cuidadosamente a todas las presentes, especialmente a Ochako, Momo, Kyoka, Kinoko, Tsuyu y Pony. Era imposible no notar ciertas reacciones, y aquello hizo que una sonrisa lenta apareciera en su rostro. Una sonrisa peligrosa, porque Setsuna Togake adoraba el caos y acababa de tener una idea. Una idea maravillosa y una idea terrible. Y observando cómo Izuku intentaba sobrevivir al interrogatorio de media residencia mientras Nemuri sonreía inocentemente como si no hubiera provocado absolutamente nada, Setsuna llegó a una conclusión muy simple. Mañana iba a ser un día extremadamente divertido. Esa misma noche, cuando el reloj finalmente marcó las 10, la residencia femenina había caído en la tranquilidad habitual que llegaba después de un día largo. La mayoría de las luces de las áreas comunes ya estaban apagadas, los pasillos permanecían silenciosos y cada una de las chicas se encontraba en su propia habitación descansando, estudiando o simplemente perdiendo el tiempo antes de dormir. Sin embargo, en el tercer piso estaba ocurriendo algo que probablemente jamás debería haber ocurrido, pero que resultaba inevitable cuando una persona como Setsuna Togake tenía demasiado tiempo libre y una imaginación peligrosamente activa. Desde hacía casi una hora, la peliverde se encontraba encerrada en su habitación preparando algo que, según sus propias palabras, cambiaría el equilibrio de poder dentro de la residencia.
Por supuesto, Mina Asido había recibido un mensaje misterioso que decía únicamente: sube a mi habitación. Es una emergencia de nivel bomba yucateca. Y como cualquier persona que conociera a Setsuna sabía perfectamente, cuando ella utilizaba la palabra emergencia, normalmente significaba que había descubierto algo ridículamente divertido o que estaba planeando hacer algo todavía más ridículo. Por esa razón, Mina no tardó demasiado en subir las escaleras y dirigirse hacia la habitación de la chica lagarto. Cuando finalmente abrió la puerta y entró al cuarto, se quedó completamente inmóvil durante varios segundos, observando una escena que no esperaba encontrar ni en 1.000.000 de años. En medio de la habitación había un enorme pizarrón colocado frente a la cama. Sobre él se encontraba pegada una fotografía de Izuku Midoriya ocupando prácticamente el centro de toda la superficie. Desde aquella imagen salían múltiples flechas dibujadas con distintos colores que conectaban con otras fotografías distribuidas alrededor del tablero. Algunas tenían círculos rojos. Otras tenían anotaciones. Algunas incluso tenían signos de interrogación escritos junto a ellas. El resultado final parecía menos un trabajo escolar y más una investigación policial realizada por alguien que había perdido completamente la cordura. Mina cerró lentamente la puerta detrás de ella mientras observaba el desastre. Mina parpadea varias veces. Setsuna. La peliverde giró lentamente sobre su silla. Setsuna sonríe orgullosa. Bienvenida. Mina volvió a mirar el pizarrón, luego a Setsuna, después nuevamente al pizarrón. Mina señala todo el tablero. ¿Qué demonios es esto? Setsuna se levantó de golpe. Tomó un apuntador que quién sabe de dónde había sacado y caminó hasta colocarse frente al pizarrón con una expresión completamente seria. Setsuna cruza los brazos. Me alegra que preguntes. Mina inmediatamente se sentó sobre la cama, porque ya sabía que aquello iba a ponerse interesante. La peliverde golpeó suavemente con el apuntador la fotografía de Izuku ubicada en el centro. Setsuna. Este individuo. Golpeó nuevamente la fotografía. Setsuna. Es el fenómeno conocido como Izuku Midoriya. Mina ya estaba intentando contener la risa. Mientras tanto, Setsuna comenzó a caminar de un lado a otro frente al tablero como si estuviera impartiendo una conferencia universitaria. Lo más preocupante era que parecía haber dedicado muchísimo tiempo a aquello. Había notas escritas por todas partes, líneas conectando fotografías e incluso pequeños comentarios personales colocados debajo de algunas imágenes. Mina empezaba a sospechar que Setsuna había pasado más tiempo preparando aquel pizarrón que estudiando para los exámenes. Setsuna señaló una de las fotografías, Ochako luego señaló otra, Momo, después Kyoka, Tsuyu, Kinoko, Pombi, Itsuka, Mei, Yui y finalmente Nemuri. Setsuna señala el pizarrón. Tras semanas de observación, análisis y recopilación de datos altamente confiables, he llegado a una conclusión alarmante. Mina levantó una mano. Mina. ¿Altamente confiables? Setsuna. No interrumpas la presentación. Mina obedeció, porque sinceramente quería saber hasta dónde llegaría aquella locura. Setsuna respiró profundamente y entonces señaló todas las fotografías conectadas a Izuku. Setsuna. Hasta este momento, el fenómeno Midoriya ha cautivado a 10 mujeres. La habitación quedó en silencio, Mina observó las fotografías, luego volvió a observarlas y finalmente terminó soltando una carcajada, porque cuanto más miraba el tablero, más sentido tenía. Lo cual era aún más preocupante. Mina se ríe. No puede ser. Setsuna. Sí puede ser. Mina. ¿Incluso la profesora? Setsuna señaló inmediatamente la fotografía de Nemuri. Setsuna. Especialmente la profesora. Aquello hizo que ambas comenzaran a reírse, porque la escena de aquella tarde seguía fresca en sus memorias. La forma en que Nemuri había llamado Izuku-chan al peliverde delante de todas. La forma en que él había respondido llamándola Nemuri-chan. Y sobre todo, las expresiones que pusieron varias de las chicas al escuchar aquello. Había sido imposible no darse cuenta de ciertas cosas. Después de varios segundos de risas, Setsuna volvió a recuperar la compostura. O al menos la poca compostura que normalmente poseía. Entonces señaló otro extremo del tablero. Allí estaban las fotografías restantes. La de ella, la de Mina, la de Toru, la de Ibara y la de Reiko. Setsuna sonríe orgullosa. Nosotras somos las últimas supervivientes. Mina colocó una mano sobre su pecho. Mina. Las elegidas. Setsuna. Las inmunes. Mina. Las resistentes. Setsuna. Las intelectualmente superiores. Mina asintió, aunque ambas sabían perfectamente que aquello último era mentira.
Setsuna entonces se acercó un poco más al pizarrón mientras una sonrisa traviesa aparecía lentamente en su rostro. Mina reconoció inmediatamente aquella sonrisa. Era exactamente la misma que ponía cada vez que estaba a punto de causar problemas. Y eso significaba que había un plan que probablemente haría sufrir a alguien. Mina ya estaba emocionada. Setsuna, sonríe. Mañana comienzo la operación. Mina, emocionada. ¿Qué operación? La sonrisa de Setsuna se amplió. Setsuna. Caos. Mina ya estaba convencida. Setsuna explicó entonces, durante varios minutos, cómo pensaba acercarse constantemente a Izuku durante el día siguiente. Cómo pensaba sentarse a su lado. Hablar con él. Tomarlo del brazo. Pedirle ayuda para cualquier tontería. E incluso inventar excusas absurdas únicamente para provocar reacciones en las demás chicas. Cuanto más hablaba, más claro quedaba que no estaba interesada en Izuku románticamente. Lo que realmente le interesaba era el espectáculo que producirían los celos de todas las demás. Porque Setsuna era una criatura que se alimentaba del caos. Y acababa de encontrar una fuente inagotable. Sin embargo, cuando finalmente terminó de explicar todo su plan maestro, Mina decidió hacer una pregunta que la había estado persiguiendo durante toda la presentación. Mina, cruza los brazos. ¿Y si tú también caes? Setsuna parpadeó, Mina sonrió. Mina. ¿Y si terminas enamorándote de Midori? El silencio llenó la habitación durante unos segundos y después, Setsuna explotó en carcajadas, no una risa normal. Una carcajada completa, de esas que obligan a alguien a sostenerse el estómago. Porque la simple idea le parecía absurda, ridícula, imposible. Cuando finalmente logró tranquilizarse, señaló su propia fotografía en el pizarrón. Setsuna, se seca una lágrima de risa. Ha sido, Mina. ¿Sí? Setsuna. Escúchame bien. La peliverde cruzó los brazos y adoptó una expresión completamente seria. Setsuna. De ninguna manera. Señaló nuevamente su fotografía. Setsuna. De ninguna manera me enamoraré de Izuku Midoriya. Mina ya estaba sonriendo, porque esa frase tenía toda la energía de una futura tragedia romántica, pero Setsuna continuó. Completamente convencida. Setsuna. Yo soy más fuerte, más astuta, soy mejor. Soy mejor. Mina casi se atraganta. Setsuna. Yo sé exactamente lo que hago. Mina estaba a punto de reírse otra vez. Setsuna. ¿Y si algún día llego a enamorarme de Midoriya? La peliverde giró lentamente la cabeza hacia una repisa ubicada junto a la pared, una repisa llena de figuras de dinosaurios, su posesión más preciada, su tesoro, su orgullo. Setsuna levantó un dedo. Setsuna. Regalaré toda mi colección de dinosaurios. Mina abrió los ojos, porque ahora sí estaba hablando en serio. Setsuna jamás bromeaba con los dinosaurios. Jamás. La peliverde volvió a cruzar los brazos, completamente segura de sí misma, completamente convencida. Completamente inconsciente de que, en la mayoría de las historias, las personas que hacen promesas como esa suelen ser exactamente las que terminan cumpliéndolas. Y mientras Mina observaba a su amiga declarar con absoluta confianza que jamás se enamoraría de Izuku Midoriya, una parte de ella ya estaba imaginando cuánto le darían por esa colección de dinosaurios. El viernes llegó mucho más rápido de lo que varias personas dentro de la residencia habrían querido. El amanecer apenas comenzaba a aparecer por el horizonte, tiñendo lentamente el cielo con tonos anaranjados y azulados que se filtraban a través de las ventanas del edificio. A esas horas la residencia todavía permanecía en relativa calma, algo bastante raro considerando la cantidad de chicas que vivían allí. La mayoría seguía durmiendo, algunas pocas comenzaban a despertar lentamente y otras simplemente aprovechaban los últimos minutos de descanso antes de tener que prepararse para las clases. Sin embargo, existía una persona que ya se encontraba completamente despierta. Setsuna Togake. La peliverde abrió los ojos incluso antes de que sonara su alarma. Permaneció unos segundos acostada mirando el techo de su habitación mientras una sonrisa lenta comenzaba a aparecer sobre su rostro. Normalmente habría aprovechado para dormir un poco más, pero aquel día tenía una misión. Una misión importante. Una misión noble. Una misión absolutamente innecesaria. Provocar caos. La noche anterior había preparado todo un plan para molestar a las demás chicas utilizando a Izuku como catalizador. No porque quisiera algo con él. No porque estuviera interesada románticamente.
No porque sintiera absolutamente nada especial por él, simplemente porque le parecía divertido y si de paso podía ver a Ochako, Momo, Kinoko o Pond y ponerse nerviosas, entonces mejor todavía. Setsuna se incorporó sobre la cama mientras estiraba los brazos por encima de la cabeza. Su plan para comenzar el día era bastante sencillo. Bajar temprano, encontrar a Midoriya durante el desayuno y monopolizar toda su atención antes de que las demás despertaran completamente. Si lograba hacerlo bien, estaba segura de que podría provocar al menos 3 o 4 crisis existenciales antes de que iniciaran las clases. Era un objetivo modesto, pero alcanzable. Con aquella idea en mente, tomó una muda de ropa limpia, una toalla y salió de su habitación. El pasillo permanecía prácticamente vacío, algo que agradeció porque significaba que todavía era bastante temprano. Mientras descendía por las escaleras hacia la primera planta, comenzó a repasar mentalmente algunas ideas para molestar al pobre Peliverde. Tal vez sentarse demasiado cerca de él, tal vez tomarlo del brazo, tal vez pedirle que le ayudara con algo completamente innecesario. Las posibilidades eran infinitas y todas eran maravillosas. Cuando finalmente llegó a la planta baja, dirigió una mirada rápida hacia la sala común. Durante los últimos 2 días se había vuelto relativamente normal encontrar a Izuku estudiando incluso a horas absurdas de la madrugada. Por eso esperaba verlo sentado frente a una montaña de libros mientras luchaba por terminar sus tareas atrasadas. Pero no estaba, la mesa estaba vacía, los libros no estaban y el Peliverde tampoco. Setsuna arqueó una ceja, pero no le dio demasiada importancia. Probablemente había terminado sus trabajos. O estaba durmiendo. O había sido secuestrado por alguna de las chicas. Honestamente, cualquiera de las 3 opciones era posible. Con un pequeño encogimiento de hombros, continuó su camino hacia los baños compartidos de la planta baja. A esas horas normalmente estaban vacíos, lo que significaba que podría ducharse tranquilamente antes de que comenzara el tráfico habitual de estudiantes intentando prepararse para el día. Abrió la puerta y entró, el lugar estaba silencioso. Demasiado silencioso, no escuchó voces, no escuchó pasos, no escuchó nada. Setsuna asintió para sí misma. Perfecto. Estaba sola. O al menos eso creyó. Porque justamente cuando avanzó unos pasos más dentro del baño, una segunda persona salió de la zona de duchas ubicada al fondo. Y durante aproximadamente 2 segundos completos, ninguno de los dos se dio cuenta del otro. Hasta que levantaron la vista y se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Setsuna parpadeó, Izuku parpadeó. El vapor todavía flotaba ligeramente en el ambiente debido al agua caliente. Y durante un breve instante, ambos cerebros dejaron de funcionar. Completamente. Izuku fue el primero en reaccionar, sus ojos se abrieron como platos y prácticamente sintió como toda la sangre de su cuerpo intentaba llegar a su rostro al mismo tiempo. Izuku entra en pánico. Tetogake-san. Setsuna seguía inmóvil, porque honestamente tampoco esperaba encontrar a nadie allí. Mucho menos a Midoriya, muchísimo menos a Midoriya a esas horas. Su cerebro intentó procesar la situación. Falló. Intentó nuevamente. Volvió a fallar. Mientras tanto Izuku ya estaba intentando recuperar cualquier cosa que pudiera salvar la situación, su toalla, su ropa, su dignidad, cualquier cosa. Izuku, cubre inmediatamente su rostro en vez de su amiguito. No mires. Setsuna finalmente reaccionó y por desgracia, reaccionó exactamente como Setsuna Togake reaccionaría. Setsuna, silba divertida. Vaya, sí que es enorme. Aquello empeoró todo, Izuku sintió que quería desaparecer, Setsuna sintió que quería reírse y luego ambos se dieron cuenta de la situación al mismo tiempo. Lo que provocó que ambos terminaran completamente rojos. Especialmente porque ninguno había esperado encontrarse con la otra persona y menos que uno estuviera desnudo, no había preparación mental, no había advertencia, no había absolutamente nada. Solo mala suerte o buena suerte. Dependiendo de a quién se le preguntara, Izuku reaccionó primero, tomó rápidamente sus cosas, agarró una toalla, recogió la ropa. Y emprendió la retirada estratégica más rápida de toda su vida. Izuku, avergonzado. Lo siento. Setsuna ni siquiera alcanzó a responder, porque el Peliverde ya estaba saliendo prácticamente a toda velocidad. La puerta se cerró y el silencio volvió al baño. Setsuna permaneció inmóvil durante varios segundos. Mirando el lugar donde Izuku había estado hacía apenas unos momentos, y luego se dejó caer lentamente sobre una banca cercana. Setsuna, se cubre el rostro. Oh no, porque acababa de recordar algo, su plan, su magnífico plan, su perfecto plan. Su plan consistía en hacer que Midoriya se sonrojara. No al revés, definitivamente no al revés.
Y sin embargo, acababa de perder la primera batalla del día antes siquiera de desayunar. Lo peor era que técnicamente ni siquiera había ocurrido nada. Pero aún así seguía sintiendo calor en las mejillas. Setsuna se cubrió el rostro con ambas manos, intentando borrar la escena de su memoria, lo cual no funcionó. Absolutamente nada. Setsuna. Maldita sea. Mientras tanto, en otra parte de la residencia, Izuku acababa de llegar al pequeño cuarto utilizado para guardar material de limpieza y otras cosas similares. No era exactamente un vestidor, pero en ese momento le servía perfectamente. Cerró la puerta, apoyó la espalda contra ella y dejó escapar un largo suspiro. Izuku se cubre el rostro. ¿Por qué? Porque sinceramente no entendía cómo esas cosas siempre parecían ocurrirle a él. Había cientos de momentos posibles para entrar y salir de aquel baño. Cientos, y aún así había elegido exactamente el mismo instante que Setsuna. El peliverde permaneció varios segundos intentando recuperar la compostura mientras terminaba de vestirse, porque todavía tenía clases, todavía tenía tareas, todavía tenía que desayunar. Y todavía tenía que convivir con Setsuna durante el resto del día, lo cual ahora iba a ser mucho más incómodo. Muchísimo más incómodo. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que aquella situación apenas acababa de comenzar. La mañana continuó avanzando dentro de la residencia femenina y, para cuando el reloj marcó las 7:30, prácticamente todas las habitantes del edificio ya se encontraban despiertas. Como era costumbre, algunas habían bajado antes para ayudar a preparar el desayuno, mientras que otras fueron llegando poco a poco a la sala común atraídas por el olor de la comida recién hecha. Aquel día les había tocado cocinar a Momo, Yui e Ibara, quienes desde temprano habían estado trabajando en la cocina para preparar algo sencillo pero abundante antes de las clases. Sobre la mesa comenzaban a aparecer platos llenos de hotcakes recién hechos, acompañados de mantequilla, miel, frutas y algunas bebidas calientes que llenaban el ambiente con un aroma bastante agradable. Después del incidente de aquella mañana en el baño, Izuku había logrado recuperar parte de su compostura, aunque no toda. Cada vez que recordaba el encuentro inesperado con Setsuna sentía que sus mejillas amenazaban con calentarse otra vez. Por suerte, nadie parecía saber lo ocurrido. O al menos eso esperaba él. Con ese pensamiento en mente, tomó su plato y caminó hacia la mesa buscando un lugar tranquilo donde sentarse. Como siempre, eligió una de las esquinas, principalmente porque le permitía desayunar en paz sin sentirse demasiado en medio del caos que normalmente generaban tantas chicas reunidas en un mismo lugar. Lamentablemente para él, la paz no estaba dentro de los planes de cierta peliverde. Setsuna llevaba varios minutos observándolo desde el otro lado de la sala. La noche anterior había elaborado todo un plan para provocar celos, crear confusión y divertirse a costa de las demás. Sin embargo, después de lo ocurrido aquella mañana, ahora tenía una motivación adicional. No iba a permitir que la primera derrota del día quedara sin respuesta. Había prometido que haría sonrojar a Midoriya, y pensaba cumplirlo. Por eso, apenas vio al peliverde dirigirse hacia una esquina de la mesa, se levantó de su asiento con una velocidad sorprendente. Izuku ni siquiera alcanzó a sentarse, porque unos brazos aparecieron repentinamente alrededor de él. Y al instante siguiente fue arrastrado varios lugares más allá. Izuku, sobresaltado. ¿Eh? Setsuna simplemente siguió jalándolo. Izuku apenas tuvo tiempo de sostener su plato para evitar que terminara en el suelo. Cuando finalmente reaccionó, ya estaba sentado junto a ella. Izuku, nervioso. ¿Te toca, Kage-san? Setsuna sonrió con total tranquilidad, como si aquello fuera completamente normal. Setsuna apoya la mejilla en una mano. ¿Sí? Izuku. ¿Qué sucede? Setsuna sonríe. Nada. Izuku. ¿Nada? Setsuna. Nada. Luego señaló el asiento. Setsuna. Simplemente quería desayunar contigo, Midoriya. El silencio que siguió a esas palabras duró exactamente 2 segundos, porque después de eso la sala explotó, no literalmente, pero estuvo cerca. Las primeras en reaccionar fueron Ochako y Momo, quienes se encontraban colocando algunos platos sobre la mesa. Ambas giraron la cabeza casi al mismo tiempo al escuchar aquello. Ochako abrió ligeramente los ojos, mientras que Momo parpadeó un par de veces intentando comprender por qué Setsuna tenía a Izuku prácticamente secuestrado a su lado. Más allá, Kyoka dejó de servirse jugo, Tsuyu levantó una ceja, Kinoko casi deja caer su tenedor, Pongi inclinó la cabeza, Mei sonrió como si estuviera viendo un experimento interesante y Nemuri simplemente observó, lo cual era mucho más peligroso.
Setsuna notó inmediatamente todas aquellas reacciones y disfrutó cada segundo, porque exactamente eso era lo que buscaba. Setsuna sonríe por dentro. Funciona. Izuku, por otro lado, estaba empezando a sospechar que algo malo estaba ocurriendo. Muy malo, porque podía sentir múltiples miradas apuntándole desde diferentes direcciones y ninguna de ellas parecía amistosa. Ochako fue la primera en hablar. Ochako, frunce ligeramente el ceño. ¿Por qué Deku-kun está sentado contigo? Setsuna giró la cabeza. Setsuna. Porque yo lo senté aquí. Momo intervino inmediatamente. Momo, cruza los brazos. Eso ya lo vimos. Setsuna. Entonces ya conocen la respuesta. Momo sintió deseos de discutir, muchos deseos. Kyoka apoyó el codo sobre la mesa. Kyoka. Eso sigue sin explicar por qué. Setsuna se encogió de hombros. Setsuna. Porque quería desayunar con él. Pongi levantó la mano. Pongi. ¿Y por qué? Setsuna. Porque sí. Pongi. No es una respuesta. Setsuna. Para mí sí. La sonrisa que tenía en el rostro comenzaba a desesperar a varias personas. Especialmente porque parecía estar disfrutando demasiado todo aquello. Mientras tanto, Izuku solamente deseaba convertirse en humo y desaparecer. Las preguntas comenzaron a llegar una tras otra. Ochako quería saber por qué precisamente ese día. Momo preguntaba cuándo se habían vuelto tan cercanos. Kyoka sospechaba que Setsuna estaba tramando algo. Tsuyu observaba todo con calma, aunque claramente tampoco estaba convencida. Kinoko intentaba hablar pero se ponía nerviosa. Pongi seguía interrogando. Y hasta Mei parecía entretenida con la situación. Todo aquello provocó que Setsuna sintiera que estaba ganando, porque sí, definitivamente estaba ganando. Izuku estaba rojo, las chicas estaban celosas y ella se estaba divirtiendo, prácticamente era una victoria perfecta. Setsuna decidió entonces empeorar todavía más la situación, giró hacia el peliverde y observó su plato. Setsuna. Midoriya. Izuku. ¿Sí? Setsuna. Come. Izuku. Estoy comiendo. Setsuna negó con la cabeza. Setsuna. Más rápido. Izuku. ¿Por qué? Setsuna sonrió, una sonrisa que inmediatamente activó las alarmas de varias personas. Setsuna. Porque si no desayunas ahora. Hizo una pequeña pausa. Setsuna. Voy a darte de comer yo misma. Silencio. Un silencio tan grande que incluso parecía que toda la residencia había dejado de respirar. Izuku quedó congelado, Ochako quedó congelada, Momo quedó congelada, Kyoka quedó congelada, Tsuyu parpadeó lentamente, Kinoko casi se petatea, Pongi abrió los ojos, incluso Yui levantó la mirada y eso ya era decir mucho. Setsuna observó todo aquello y sonrió, porque aquello era exactamente la reacción que esperaba. Sin embargo, alguien reaccionó más rápido que todas. Nemuri. La profesora dejó lentamente su taza sobre la mesa, y sonrió, una sonrisa muy bonita. Muy amable, muy peligrosa. Nemuri, sonríe. Tokage-chan. La peliverde sintió un escalofrío. Setsuna. ¿Sí, Kayama-sensei? Nemuri siguió sonriendo. Nemuri. Si intentas darle de comer a Izuku-chan delante de todas. La sonrisa permaneció intacta. Nemuri. Voy a duplicarte la tarea durante un mes. Setsuna abrió la boca, la cerró y luego volvió a abrirla. Porque por primera vez aquella mañana alguien había conseguido atacarla directamente. Mina no estaba presente para verlo, pero se habría sentido muy orgullosa. Mientras tanto, las demás chicas parecían bastante satisfechas con aquella amenaza, especialmente Ochako, Momo, Kyoka y varias más. Izuku observó toda la situación completamente confundido. Porque honestamente no entendía cómo un desayuno tranquilo había terminado convirtiéndose en una batalla campal emocional, y la peor parte era que el día apenas estaba comenzando. Lo que significaba que todavía quedaban muchas horas por delante. Y considerando que Setsuna Togake parecía haber convertido molestarlo en su objetivo personal del día, Izuku tenía el presentimiento de que iba a ser un viernes extremadamente largo. La mañana había continuado avanzando dentro de la UA después del desastre que Setsuna había provocado durante el desayuno en la residencia. Las clases habían transcurrido con relativa normalidad para la mayoría de los estudiantes, aunque para ciertas personas el asunto seguía dando vueltas en sus cabezas. Especialmente para algunas chicas de la residencia femenina que todavía no terminaban de entender por qué demonios Setsuna Togake había decidido despertarse aquel día con la misión personal de fastidiarlas. Lo peor de todo era que la peliverde parecía estar disfrutando cada segundo de aquello. Mientras los profesores explicaban sus materias y los alumnos tomaban apuntes, Setsuna había pasado buena parte de la mañana pensando en nuevas maneras de molestar a las demás.
No porque tuviera algo contra ellas, ni mucho menos porque estuviera intentando competir por Izuku. La realidad era mucho más simple y mucho más peligrosa. Le parecía divertido ver a Ochako ponerse nerviosa, observar a Momo intentar mantener la compostura mientras claramente estaba molesta, notar cómo Kinoko se escondía detrás de sus propios nervios o cómo Pongi fruncía ligeramente el ceño cada vez que alguien se acercaba demasiado al peliverde era un espectáculo que valía completamente la pena. Y después de la victoria obtenida durante el desayuno, Setsuna ya estaba planeando la siguiente. Cuando finalmente llegó el receso, la enorme cafetería de la academia comenzó a llenarse rápidamente de estudiantes. Como ocurría todos los días, decenas y decenas de alumnos ocupaban las mesas, mientras el ruido de cientos de conversaciones se mezclaba en un murmullo constante que llenaba todo el lugar. Algunos estudiantes hablaban sobre los exámenes, otros comentaban los entrenamientos de héroes, algunos simplemente comían mientras revisaban sus teléfonos, y entre toda aquella multitud caminaban 3 jóvenes de la clase 1A. Izuku avanzaba junto a Iida y Todoroki cargando una charola con comida mientras conversaban tranquilamente sobre las actividades de la mañana. Después de todo lo ocurrido durante el desayuno, el peliverde había llegado a una conclusión bastante optimista. Probablemente Setsuna ya se había cansado de molestarlo. Había conseguido lo que quería, había hecho que todas las chicas se pusieran celosas y seguramente ahora estaría entreteniéndose con otra cosa. Honestamente, aquella conclusión demostraba que Izuku era increíblemente inteligente para muchas cosas, pero sorprendentemente ingenuo para otras. Desde el otro extremo de la cafetería, una mirada verde ya lo había localizado desde hacía varios minutos. Setsuna estaba sentada sola en una mesa cerca de una ventana, observando la entrada mientras apoyaba una mejilla sobre su mano. Desde allí tenía una vista perfecta del flujo de estudiantes que llegaban constantemente a la cafetería, y en cuanto vio aparecer el característico cabello verde de Midoriya entre la multitud, una sonrisa comenzó a extenderse lentamente por su rostro. Había esperado toda la mañana ese momento. El desayuno había sido apenas el primer acto. Ahora llegaba la segunda parte de la función. Y lo mejor de todo era que Izuku seguía sin sospechar absolutamente nada. La peliverde se levantó de su asiento con total tranquilidad y comenzó a caminar directamente hacia su objetivo. Mientras tanto, Izuku continuaba hablando con Iida y Todoroki sin darse cuenta de que una fuerza de la naturaleza se aproximaba peligrosamente a su posición. El encuentro fue tan repentino que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Una mano apareció de repente, sujetó su brazo y comenzó a arrastrarlo en dirección contraria antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo. Izuku, confundido. ¿Eh? Setsuna, sonríe. Ven conmigo, Izuku. ¿Qué? Setsuna. Vamos, Izuku. ¿A dónde? Setsuna. A comer, Izuku. Pero no estaba ya. Setsuna. No hagas preguntas difíciles. Mientras tanto, Iida y Todoroki observaron cómo su amigo desaparecía lentamente arrastrado por una estudiante de la clase 1B sin ofrecer demasiada resistencia. Ambos permanecieron inmóviles durante unos segundos, intentando comprender qué acababa de suceder. Iida, ajusta sus lentes. Todoroki-kun, ¿deberíamos ayudar a Midoriya-kun? Shoto observó la escena durante varios segundos mientras sostenía tranquilamente su bandeja. Después bebió un poco de agua, reflexionó un momento y finalmente respondió con la misma expresión neutral de siempre. Todoroki. Puede solo, Iida. ¿Estás seguro? Todoroki. No, Iida. Entonces deberíamos ayudarlo. Todoroki. Pero parece que ya perdió. Iida permaneció pensativo durante unos instantes, luego asintió, porque lamentablemente tenía sentido. Ambos continuaron su camino hacia otra mesa mientras Izuku era oficialmente abandonado a su destino. La mesa que Setsuna había elegido se encontraba algo apartada del resto, lo suficiente para que pudieran conversar tranquilamente, pero no tanto como para quedar fuera de la vista de los demás estudiantes. La peliverde se sentó cómodamente y señaló el asiento frente a ella, obligando a Izuku a resignarse una vez más. El muchacho ocupó su lugar mientras intentaba comprender cuál era exactamente el plan de Tokage esta vez. Porque ya había aprendido algo durante aquella mañana. Cuando Setsuna sonreía de esa manera, significaba problemas. El problema era que nunca lograba descubrir cuáles eran esos problemas hasta que ya era demasiado tarde. Durante los primeros minutos todo pareció normal. Sorprendentemente normal. Ambos comenzaron a comer mientras mantenían una conversación relativamente tranquila sobre clases, profesores y algunas tonterías sin importancia. Aquello hizo que Izuku empezara a relajarse poco a poco.
Tal vez había malinterpretado la situación. Tal vez Setsuna solamente quería conversar. Tal vez realmente no estaba planeando nada extraño. Tal vez. Error. Porque justamente cuando su guardia bajó por completo, Setsuna decidió atacar. La peliverde tomó un pequeño trozo de comida con su tenedor y lo sostuvo frente a él. Izuku parpadeó. Izuku. ¿Qué haces? Setsuna. Dándote comida. Izuku. No necesito ayuda para comer, Setsuna. Eso lo decidiré yo, Izuku. No funciona así, Setsuna. Claro que funciona así, Izuku. Tokage-san. Setsuna. Abre la boca, Izuku. No, Setsuna. Sí, Izuku. No, Setsuna. Sí. La discusión continuó varios segundos, pero lo que Setsuna descubrió rápidamente fue que Midoriya tenía un problema enorme cuando estaba distraído. Porque mientras él seguía argumentando, protestando y tratando de explicar por qué aquello era innecesario, terminó obedeciendo de forma completamente automática. Fue algo tan natural que ni siquiera se dio cuenta de lo que había hecho. Simplemente abrió la boca, tomó el bocado y continuó masticando mientras seguía pensando en su argumento anterior. Setsuna se quedó inmóvil durante un segundo, luego otro y finalmente una sonrisa enorme apareció sobre su rostro. Porque aquello era incluso mejor de lo que esperaba. Izuku seguía sin darse cuenta de nada y precisamente por eso cayó completamente en la trampa. Mientras el peliverde terminaba de masticar, Setsuna sacó discretamente su teléfono. Su experiencia molestando personas le había enseñado que las mejores fotografías eran las espontáneas, aquellas donde la víctima ni siquiera sabía que estaba siendo fotografiada. Levantó el celular con cuidado, encuadró la imagen y observó la pantalla. Allí aparecía ella sosteniendo el tenedor mientras Izuku recibía la comida completamente ajeno a todo lo que ocurría alrededor. Era perfecta, absolutamente perfecta. La fotografía parecía sacada directamente de una cita romántica. Clic. La imagen quedó guardada y con ella nació el caos. Setsuna no perdió tiempo. Guardó el teléfono, terminó rápidamente parte de su comida y abandonó la mesa poco después, dejando a Izuku completamente confundido. El peliverde observó cómo se alejaba sin entender qué acababa de ocurrir, pero decidió no darle demasiadas vueltas. Después de todo, Tokage era rara. Esa explicación resolvía sorprendentemente muchos misterios. 10 minutos más tarde comprendió su error, porque Ochako, Momo e Itsuka aparecieron caminando directamente hacia él y ninguna de las tres parecía feliz. Especialmente Momo, la expresión de la heredera Yaoyorozu era demasiado tranquila y eso siempre era una mala señal. Izuku levantó la vista desde su comida y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Izuku. ¿Pasó algo? Nadie respondió. Momo simplemente sacó su teléfono, lo desbloqueó y lo colocó frente a él. Durante unos segundos, el cerebro de Izuku dejó de funcionar, porque reconoció inmediatamente la fotografía y reconoció todavía más rápido la descripción. Primera cita con Midoriya. El silencio duró exactamente 2 segundos. Izuku entra en pánico. ¿Qué? Varias personas giraron la cabeza, pero a él ya no le importó. Izuku agita las manos. No fue una cita. Ochako cruza los brazos. ¿Seguro que no? Itsuka. La evidencia es bastante convincente. Momo. Debes admitir que la fotografía no ayuda mucho a tu defensa. Izuku sintió que estaba muriendo, porque desde cualquier ángulo imaginable aquello parecía exactamente lo que Setsuna había querido que pareciera. Y lo peor era que no tenía forma de demostrar lo contrario. Mientras tanto, desde una mesa situada al otro lado de la cafetería, Setsuna observaba todo el espectáculo con la satisfacción de una estratega contemplando el resultado de una operación perfectamente ejecutada. La peliverde apenas podía contener la risa mientras veía a Midoriya ponerse completamente rojo intentando explicar una situación imposible de explicar. Las chicas estaban celosas, Izuku estaba avergonzado y el caos reinaba nuevamente. Setsuna apoyó ambas manos debajo de su barbilla y sonrió orgullosa. Había ganado la tercera batalla y ni siquiera había llegado la hora de la siguiente clase. La tarde había llegado finalmente a la residencia femenina y, por primera vez en todo el día, el ambiente parecía relativamente tranquilo. Después de las clases, del caos ocurrido en la cafetería y de las múltiples discusiones provocadas por cierta estudiante de la clase 1B, la mayoría de las chicas habían decidido aprovechar el tiempo libre para relajarse un poco antes de la cena.
Algunas se encontraban viendo televisión en la sala común, otras conversaban entre ellas en los sillones, mientras unas cuantas permanecían en sus habitaciones haciendo tareas o simplemente descansando. El sol comenzaba a descender lentamente en el exterior, proyectando una luz cálida a través de las ventanas de la residencia y creando una atmósfera bastante agradable. Sin embargo, en medio de toda aquella tranquilidad aparente, había una persona que seguía concentrada en exactamente lo mismo que llevaba haciendo durante días: estudiar. Izuku se encontraba sentado en la gran mesa de la sala común rodeado por libros, cuadernos, apuntes y hojas de trabajo. Su lápiz se movía constantemente mientras resolvía ejercicios, completaba reportes y adelantaba tareas que todavía seguían acumulándose desde la semana en que prácticamente había desaparecido del mundo para ayudar a Tsuyu y Ponmi durante sus respectivas temporadas de apareamiento. A esas alturas ya había recuperado buena parte del terreno perdido, pero aún le quedaba bastante trabajo por delante. Mientras tanto, varios pisos más arriba, Setsuna Togake descendía las escaleras con una sonrisa sospechosa en el rostro. Después de la victoria obtenida durante el almuerzo, la Peliverde se encontraba de excelente humor. Había conseguido poner rojo a Midoriya, había provocado celos en media residencia y además había sobrevivido a las amenazas académicas de Nemuri. Desde su punto de vista, el día estaba resultando extraordinario. Por supuesto, una persona razonable habría aprovechado la tarde para descansar después de tantas travesuras. El problema era que Setsuna nunca había sido una persona razonable. Desde que despertó aquella mañana, había convertido a Izuku Midoriya en el centro de uno de sus experimentos sociales favoritos: descubrir exactamente cuánto podía molestarlo antes de que perdiera la compostura. Hasta ahora los resultados estaban siendo divertidísimos. Así que cuando bajó al primer piso y vio al Peliverde trabajando completamente concentrado en sus tareas, una nueva idea comenzó a tomar forma dentro de su cabeza. La chica caminó directamente hacia la mesa sin preocuparse por disimular sus intenciones. Algunas de las presentes la vieron acercarse y automáticamente sintieron que algo malo estaba a punto de suceder. Ochako entrecerró los ojos. Momo levantó ligeramente una ceja. Kyoka suspiró. Incluso Tsuyu observó la escena con cierta curiosidad. Porque ya habían aprendido algo importante sobre Setsuna. Cuando sonreía así, normalmente alguien terminaba sufriendo. La Peliverde se dejó caer en la silla que estaba justo enfrente de Izuku. El Peliverde levantó la mirada. Izuku sonríe. Hola, Tokage-san. Setsuna sonríe. Hola, Midoriya. Izuku. ¿Necesitas algo? Setsuna. Tal vez. Izuku. ¿Qué sucede? Setsuna apoyó los codos sobre la mesa y juntó ambas manos debajo de su barbilla mientras lo observaba directamente. Setsuna. ¿Sabías que puedo separar mi cabeza y hacerla flotar por toda la residencia? Izuku parpadeó y luego asintió tranquilamente. Izuku. Sí. La respuesta hizo que Setsuna se quedara inmóvil durante un segundo, porque sinceramente esperaba algo más. Algo como sorpresa, preocupación o incomodidad. Algo. Setsuna. ¿Y no te parece aterrador? Izuku dejó el lápiz sobre la mesa mientras pensaba la respuesta. Izuku. No realmente. Setsuna sintió que algo dentro de su plan acababa de descarrilarse. Porque aquella definitivamente no era la reacción que esperaba. Normalmente cuando hablaba de su Kirk, las respuestas solían repetirse constantemente. Algunas personas decían que daba miedo. Otras afirmaban que era extraño. Algunas incluso admitían que les parecía inquietante ver una cabeza flotando por los pasillos. Después de años escuchando las mismas reacciones, Setsuna ya se había acostumbrado a ellas. Pero Midoriya simplemente parecía confundido por la pregunta. Setsuna. ¿No te parece raro? Izuku negó suavemente. Izuku. No, Setsuna. ¿Nada raro? Izuku. No, Setsuna. ¿Ni un poco? Izuku se inclinó ligeramente hacia adelante. Izuku. La verdad me parece impresionante. Ahora sí, Setsuna quedó completamente desconcertada, porque no estaba mintiendo, podía verlo en su expresión. Midoriya realmente lo pensaba y antes de que ella pudiera responder, el Peliverde ya estaba haciendo preguntas. Izuku, interesado. Por cierto, ¿cuál es el límite máximo de distancia que pueden alcanzar tus partes? Setsuna. Izuku. ¿Puedes controlar todas simultáneamente o existe algún punto donde pierdes precisión? Setsuna. Bueno. Izuku. ¿Qué tan rápido pueden moverse? Setsuna. Depende de... Izuku. ¿Has intentado utilizarlas para reconocimiento en operaciones de rescate?
Setsuna parpadeó, y Izuku ya había tomado una libreta y estaba escribiendo, tomando notas de su Kirk. Setsuna sintió que algo extraño estaba ocurriendo. Porque la conversación había dejado de parecer una broma. Midoriya estaba genuinamente interesado y no de esa forma superficial que utilizaban algunas personas para ser amables. No, estaba interesado de verdad. Mientras él continuaba haciendo preguntas, Setsuna comenzó a responder casi por inercia. Le explicó cómo funcionaban las limitaciones de distancia, cuánto tiempo podía mantener separadas ciertas partes, qué tan complejo era controlar múltiples fragmentos simultáneamente y cuáles eran algunas de las debilidades más importantes de su don. Lo que más la sorprendió fue que Midoriya no solamente escuchaba, analizaba, pensaba, relacionaba información. Cada respuesta provocaba 3 preguntas nuevas. Cada explicación daba origen a una idea diferente. Y poco a poco, la conversación comenzó a transformarse en algo completamente distinto de lo que ella había planeado. Lo que inicialmente pretendía ser una simple provocación terminó convirtiéndose en una discusión seria sobre estrategias de rescate, infiltración, evacuación de civiles y operaciones de reconocimiento. Izuku incluso comenzó a plantear escenarios hipotéticos donde el Kirk de Setsuna podía utilizarse para localizar personas atrapadas bajo escombros sin poner en riesgo al equipo principal. Después habló sobre misiones de espionaje. Después sobre búsqueda y rescate urbano. Después sobre evacuaciones durante incendios. Y cuanto más hablaba, más brillaban sus ojos, más entusiasmo mostraba, más evidente se volvía que realmente admiraba a aquel Kirk. Setsuna comenzó a sentirse extrañamente incómoda, porque no estaba acostumbrada a aquello. La mayoría de las personas juzgaban primero. Midoriya analizaba primero, la mayoría veía una rareza, Midoriya veía posibilidades, la mayoría encontraba defectos, Midoriya encontraba fortalezas y sin darse cuenta, la peliverde empezó a prestar más atención a la sonrisa del muchacho que a la conversación misma. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Luego 15. En algún momento, Setsuna dejó de recordar cuál era el objetivo original de aquella interacción. Porque ahora simplemente estaba escuchándolo hablar, observando cómo se emocionaba explicando posibles aplicaciones tácticas, viendo cómo gesticulaba cada vez que se le ocurría una idea nueva, escuchando la pasión con la que describía escenarios donde su Kirk podía salvar vidas y entonces ocurrió algo terrible. Setsuna Togake se dio cuenta de que estaba sonrojándose. La realización fue tan repentina que casi se atragantó con su propia saliva. Inmediatamente giró ligeramente la cabeza, intentando ocultarlo, intentando convencerse de que estaba equivocada, pero no, seguía sintiendo calor en las mejillas. Seguía sintiendo el corazón ligeramente acelerado y seguía observando a Midoriya más de lo necesario. Lo peor de todo era que Izuku no parecía darse cuenta de nada. Seguía hablando animadamente sobre posibles aplicaciones heroicas, mientras revisaba apuntes improvisados en una hoja, completamente ajeno al hecho de que acababa de derrotarla. Porque Setsuna había bajado aquellas escaleras convencida de que iba a ganar otra batalla, había planeado molestarlo, había planeado ponerlo nervioso, había planeado hacerlo sonrojar y 15 minutos después, el único resultado visible era una peliverde intentando desesperadamente entender por qué demonios estaba sonrojándose mientras escuchaba hablar de estrategias de rescate. Por segunda vez en todo el día, Setsuna Togake había perdido y lo peor era que Midoriya ni siquiera sabía que estaban compitiendo. La noche había caído completamente sobre la residencia femenina de la UA y, poco a poco, el edificio comenzaba a quedarse en silencio. Después de la cena, varias de las chicas decidieron retirarse a sus habitaciones para descansar, adelantar tareas o simplemente pasar el tiempo antes de dormir. Algunas todavía conversaban en los pasillos, otras permanecían encerradas en sus cuartos, pero la energía caótica que normalmente llenaba la residencia había disminuido considerablemente. En la sala común solamente quedaban unas pocas luces encendidas, creando un ambiente mucho más tranquilo que durante el resto del día. Sentado en la gran mesa de siempre, rodeado por cuadernos, libros y hojas llenas de anotaciones, Izuku seguía trabajando. A esas alturas ya había recuperado casi todo el trabajo que había perdido semanas atrás, pero aún así continuaba aprovechando cada momento libre para estudiar. De vez en cuando escribía algo, revisaba apuntes o pasaba páginas mientras permanecía completamente concentrado en sus tareas. Por otro lado, Setsuna había decidido que aquella noche no tenía ninguna intención de estudiar. Después de todo, incluso los genios autoproclamados necesitaban descansar de vez en cuando.
Por esa razón bajó hasta la sala común llevando una manta ligera y una bolsa de botanas que había conseguido quién sabía dónde. Su objetivo era simple: ocupar uno de los sillones, adueñarse del televisor y pasar unas horas viendo dinosaurios. Según ella, era una actividad completamente productiva porque aumentaba su conocimiento científico. Según cualquier otra persona, simplemente estaba buscando una excusa para ver documentales hasta la madrugada. La peliverde se acomodó en el sillón más grande de la sala, abrió Netflix y comenzó a buscar entre las recomendaciones hasta encontrar exactamente lo que quería. Una miniserie documental titulada Los dinosaurios. Apenas apareció el primer episodio, una sonrisa apareció automáticamente en su rostro. Para Setsuna, aquello era prácticamente el equivalente a un festival. Durante la siguiente media hora, la sala permaneció relativamente silenciosa. El documental avanzaba mostrando reconstrucciones de criaturas prehistóricas, teorías científicas y paisajes digitales que representaban la Tierra millones de años atrás. Mientras tanto, Izuku seguía concentrado en sus tareas, aunque poco a poco comenzó a prestar atención a algunas partes del documental. Primero fue una mirada ocasional. Luego otra. Después una tercera. Finalmente terminó escuchando más el documental que los propios pensamientos relacionados con sus apuntes. Cuando se dio cuenta, ya estaba mirando la pantalla. Setsuna lo notó inmediatamente. Setsuna, sonríe. ¿Quieres verlo? Izuku levantó la vista de sus libros. Izuku. ¿Eh? Setsuna. Llevas 10 minutos viendo el documental. Izuku se sonrojó ligeramente. Izuku. Lo siento, Setsuna. No te disculpes. Luego golpeó ligeramente el espacio vacío del sillón. Setsuna. Ven a verlo. Izuku dudó unos segundos, pero terminó aceptando. Después de todo, ya había terminado buena parte de las tareas que planeaba hacer esa noche y además, los dinosaurios eran interesantes. Así que guardó sus apuntes, tomó una bebida y se acomodó en el otro extremo del sillón. Lo que ninguno de los dos esperaba era que terminarían viendo absolutamente toda la miniserie. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta. Un episodio llevó al siguiente. Luego a otro. Después a otro más. En varias ocasiones comenzaron a comentar detalles científicos, discutir hipótesis o corregir pequeños datos históricos. Lo curioso era que ambos parecían disfrutar muchísimo aquellas conversaciones. Setsuna conocía una cantidad absurda de información relacionada con dinosaurios gracias a años de obsesión personal, mientras que Izuku tenía la costumbre de investigar prácticamente cualquier tema que despertara mínimamente su curiosidad. El resultado fue una combinación peligrosa. Cada episodio terminaba generando una nueva discusión y cada discusión desembocaba en otra todavía más larga. Cuando apareció el último crédito del último episodio, ambos tardaron unos segundos en darse cuenta de que el documental había terminado. Setsuna tomó su célula, miró la hora y casi deja caer el aparato. Setsuna. ¿Qué demonios? Izuku también revisó la hora. Izuku. ¿Ya es la 1? Setsuna. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Izuku. Supongo que seguimos viendo capítulos. Setsuna. Durante 4 horas. Izuku. Sí, Setsuna. Eso explica muchas cosas. Lo que no explicó fue lo que ocurrió después, porque lejos de irse a dormir como dos personas normales, comenzaron a discutir. Y no una discusión cualquiera, una discusión sobre dinosaurios. Más específicamente, sobre ciertas teorías evolutivas relacionadas con especies concretas que aparecieron en el documental. Al principio todo fue bastante civilizado, luego empezó a ponerse competitivo, después se volvió personal. Setsuna defendía sus argumentos con la pasión de alguien que había dedicado años a estudiar aquel tema por diversión. Izuku, por su parte, tenía la mala costumbre de recordar datos extremadamente específicos que encontraba en libros o artículos que leyó meses atrás. Y eso estaba empezando a irritar a la peliverde, no porque estuviera equivocado, sino porque muchas veces tenía razón. Setsuna, cruza los brazos. Sigues equivocado. Izuku. No estoy equivocado. Setsuna. Sí lo estás. Izuku. No. Setsuna. Sí. Izuku. No. Setsuna. Midoriyaya. Izuku. ¿Sí? Setsuna. Deja de tener razón. Izuku parpadeó. Izuku. Eso no tiene sentido. Setsuna. Para mí sí. La discusión continuó durante varios minutos más hasta que finalmente la paciencia de Setsuna llegó a su límite, o al menos su orgullo, porque no podía aceptar tan fácilmente que alguien discutiera con ella sobre dinosaurios. Mucho menos alguien que no llevaba años obsesionado con ellos. Así que hizo lo único lógico que su cerebro decidió en ese momento, se lanzó hacia adelante, no de forma agresiva,
pero sí lo suficientemente rápida para sorprenderlo. Un instante después, Izuku se encontró hundido contra el respaldo del sillón mientras Setsuna se inclinaba sobre él intentando imponer autoridad moral en la discusión. Setsuna, señala con el dedo. Escúchame bien. Izuku quedó congelado, principalmente porque no esperaba aquello. Setsuna. Mañana iremos al museo. Izuku. ¿Al museo? Setsuna. Sí, Izuku. ¿Por qué? Setsuna. Porque voy a demostrarte que tengo razón. Izuku observó el brillo competitivo en sus ojos y por alguna razón, aquello le pareció extrañamente adorable. Setsuna seguía completamente concentrada en ganar la discusión, sin darse cuenta de la cercanía, sin darse cuenta de la posición, sin darse cuenta de absolutamente nada. Izuku, por otro lado, era demasiado consciente de todo. Y eso estaba afectando gravemente a su capacidad de pensar. Setsuna. Cuando veas las exhibiciones comprenderás que estaba en lo correcto. Izuku tragó saliva. Izuku. Ese sí, señora. El silencio que siguió fue inmediato. Setsuna sonrió victoriosa durante exactamente 2 segundos, luego su cerebro procesó lo ocurrido, procesó la posición, procesó la cercanía. Procesó que prácticamente estaba encima de Midoriya, procesó el sí, señora. Y finalmente procesó que el corazón le estaba golpeando las costillas como si quisiera escapar. La peli verde se puso roja, completamente roja. Setsuna se apartó tan rápido que casi se cae del sillón, luego tosió. Intentando recuperar algo de dignidad. Setsuna, nerviosa. Bueno, tosió otra vez. Setsuna. Ya es tarde. Otra tos. Setsuna. Voy a dormir. Izuku seguía confundido. Izuku. Tokage-san. Setsuna. Buenas noches. Izuku. Pero. Setsuna. Dije, buenas noches. Y salió corriendo, subió las escaleras a toda velocidad mientras intentaba ignorar el desastre emocional que acababa de explotar dentro de su cabeza. Minutos después llegó a su habitación, cerró la puerta, colocó el seguro y apoyó la espalda contra ella mientras respiraba profundamente. Su corazón seguía acelerado, demasiado acelerado. Setsuna se dejó caer sobre la cama y cubrió su rostro con una almohada. Setsuna, murmura. No, giró sobre la cama. Setsuna. No, volvió a girar. Setsuna. No puede estar pasando. Porque cada vez que cerraba los ojos aparecía la misma imagen, ella inclinada sobre Midoriya, la expresión nerviosa del peliverde, el sí, señora. Y aquella sonrisa estúpida que tenía cuando hablaban de dinosaurios. Setsuna enterró la cara en la almohada. Setsuna. No voy a caer. Silencio. Setsuna. No voy a caer. Otro silencio, luego apareció nuevamente la imagen de Midoriya. Setsuna golpeó la almohada. Setsuna. No voy a caer. Estúpido y sensual Midoriya. Pero por alguna razón, su corazón no parecía estar de acuerdo. Ese fue el capítulo de hoy, espero que les haya gustado.